hay textos que se tienen que leer porque son una respuesta a las preguntas de nuestro tiempo. Y uno de esos textos es Magnificat Humanitas del Papa León XIV. ¿De qué se trata? Dice, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Ese texto recoge algo que a mí me parece maravilloso y es la doctrina social de la Iglesia, que es la praxis del Evangelio, la praxis de lo que decimos ser cristianos, actuar bajo la lógica de Jesús. Quiero leerles algunos apartados. Entonces, por ejemplo, dice: no temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo, porque ser cristiano no es creer en un Dios que está lejos, que está distante. Por el contrario, nosotros creemos en un Dios que se encarnó, en un Dios vivo. Y está bien que como cristianos católicos vayamos cada 8 días a misa, si ustedes van, que lean fervientemente la Biblia, que hagamos el rosario, pero no olvidemos que ser cristiano es implicarnos también con el dolor del otro, con el dolor de quienes consideramos hermanos. Y para reforzar esta idea dentro de la doctrina social de la Iglesia, leo esto textualmente: si el misterio de Dios, amor, es fuerte, de la doctrina social, su rostro más concreto lo contemplamos en Jesucristo, Verbo encarnado, haciéndose hombre. El Hijo de Dios entra en la historia y en nuestra carne, trayéndonos el amor que lo une al Padre y al Espíritu Santo. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque la humanidad es plenamente libre, abierta a los demás, capaz de construir relaciones solidarias y preciosas, y entrada al don total de sí. Por eso mirar al hombre con el respeto con el cual contemplamos el misterio de Dios y con la misericordia que Jesucristo contempló también a la humanidad es una forma de reconocer la importancia de la dignidad humana en este tiempo, cuando nuestra existencia está siendo mediada por las tecnologías. Y respecto a esto, el Papa Francisco textualmente dice eso, analizando lo que son las inteligencias artificiales y el riesgo de su influencia en nuestra cotidianidad. Dice, las inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Por ello, como no tienen la experiencia vital, pues sería un error depositar en ellos, en la inteligencia artificial, el control de nuestra existencia. Entonces no se trata de ir en contra de la tecnología, por el contrario, se reconoce la importancia de la técnica en el trasegar o en el transcurso de las civilizaciones del ser humano. No podríamos entender nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestras universidades sin el desarrollo tecnológico. Sin embargo, hay ciertos riesgos que es lo que le preocupa como tal a la Iglesia y es lo que le preocupa a cualquier persona que tenga la sensibilidad por lo humano. Entonces, el Papa habla de algo que es desarmar la IA, y leo textualmente: desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. ¿Y qué tiene que ver esto con respecto a la dignidad humana? Pues precisamente cuando hemos confiado mucha información o hemos confiado decisiones relevantes a servidores de información, y estos mismos servidores de información son controlados por quienes tienen influencia en espacios políticos y económicos, pues de alguna forma el ser humano empieza a ser vulnerable, empieza a ser manipulable, empieza a ser manipulado por medio de la desinformación. Entonces aquí surge aquello que Slavoj Žižek llamaba una especie de violencia sistémica, una especie de violencia objetiva que es casi imperceptible. El Papa León también hace énfasis en el riesgo de perder la memoria, en la falta de memoria de nuestro tiempo. Es decir, en qué momento olvidamos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue en el Holocausto, cómo ponemos aquello entre paréntesis y justificamos las nuevas guerras. Leo esto textualmente: cuando se atenúa la memoria histórica,
y se debilitan los criterios éticos que protegen a los civiles y a los más frágiles, se vuelve más fácil presentar la violencia como necesaria, inevitable o incluso limpia. Es en este clima donde la humanidad está cayendo en la cultura violenta del poder, donde la paz ya no se presenta como una tarea por asumir, sino como un intervalo precario entre conflictos. Entonces hace un llamado precisamente a los pueblos, a quienes ejercen el control precisamente por medio de la inteligencia artificial y la forma como se está implementando en los actuales genocidios, anular precisamente aquello que se considera como una guerra justa. Eso no debería existir, no existe una guerra justa. Insisto nuevamente en la lectura de este texto, creo que es muy necesario para entender las circunstancias que estamos viviendo y ver de forma crítica la forma absurda como se está justificando la violencia en nuestro tiempo. Y cierro con esta parte que me parece muy interesante, porque vivimos en un contexto muy acelerado donde se privilegia o se asume como valioso estos ritmos acelerados de vida que no nos dan tiempo para la reflexión, para la contemplación. Entonces parece que no hay tiempo ni para el aburrimiento ni para el silencio. Entonces queremos todo de forma rápida. Y el Papa León cita aquí a Platón con estas palabras sobre la necesidad de volver a lo valioso, a la esencia, a los grandes proyectos que no se construyen de forma rápida, sino toman su tiempo. Las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose en la discusión con los demás para frotar los conceptos y las experiencias como si fueran pedernal, hasta que en nosotros salte la chispa de la comprensión. Y cuando está en crisis precisamente la habilidad de gestionar el pensamiento crítico, el Papa complementa con esto. Debemos aprender a prescindir de la IA y a proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil sensación que hace parecer inútil el pensamiento humano, precisamente cuando más se necesita. A leer, por favor, Magnificat Humanitas.